Pueden sentarse. Se va a proceder al solemne juramento o promesa de los nuevos colegiados incorporados a esta ilustre corporación. Que por el ilustrísimo señor secretario se dé cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno que motiva esta sesión. La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2023, acordó por unanimidad celebrar solemne acto de juro o promesa de nuevos colegiados colegiadas el día 17 de noviembre de 2023, para lo que se les convocará al efecto, a cuyo acto acudirán acompañados de sus respectivos padrinos madrinas para acatar los principios constitucionales y el resto del ordenamiento jurídico. Proceda el señor secretario a llamar individualmente a los nuevos colegiados y a sus padrinos o madrinas. Accedan ambos a estrados para jurar o prometer conforme preceptúa el artículo 544 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Doña Sofía Volado Guardado, apadrinada por don Juan Luis Mancisidor Blanco. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Puede proceder el padrino a revestir con la toga a su ahijada. Puede tomar asiento como miembro de esta corporación. Don Juan Pablo Barbón Álvarez, apadrinado por don Joaquín María Suárez Saro. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Puede revestir con la toga al nuevo colegiado. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Julio Miguel Rodríguez de la Torre Vidal, apadrinado por doña María Luisa Fernández Ruiz. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Puede proceder la madrina a revestir con la toga a su ahijado. Tome asiento como letrado de esta ilustre corporación. Doña Livia López Iglesias, apadrinada por don Arturo Antonio Fernández Vigil García. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda al padrino a revestir con la toga a su ahijada. Puede tomar asiento como letrada de este ilustre colegio.
Doña Noelia López López, apadrinada por don Luis Alberto Álvarez Arbolella. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Puede el padrino revestir con la toga a su ahijada. Tome asiento como miembro de este ilustre colegio. Doña Andrea García Díaz, apadrinada por doña María Blanco García. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Puede proceder la madrina a revestir con la toga a su ahijada. Tome asiento como letrada de esta ilustre corporación. Don Luis Manuel Cabrero Muñiz, apadrinado por don Efrén Banciella Fernández. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Procede al padrino a revestir con la toga a su ahijado. Puede tomar asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Pelayo Martínez García, apadrinado por don José Luis Rebollo Álvarez. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con la fidelidad de las normas deontológicas que la regulan. Procede al padrino a revestir con la toga a su ahijado. Puede tomar asiento como letrado de este ilustre colegio. Doña María Amparo Alonso Ruiz Sánchez, apadrinada por la ilustrísima señora doña Beatriz Fernández Pello Montes. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda la madrina a revestir con la toga a su ahijada. Puede tomar asiento como letrada de este ilustre colegio. Don Rubén Benito Domínguez Tabernero, apadrinado por el ilustrísimo señor don Carlos García Barcala. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda al padrino a revestir con la toga a su ahijado.
Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Doña Inés García Marina Rodríguez, apadrinada por don Luis González Álvarez. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda el padrino a revestir con la toga a su ahijada. Puede tomar asiento como letrada de este ilustre colegio. Don Pablo Roca Eres, apadrinado por don Pablo Suárez Suárez. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogacía con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Puede tomar asiento como letrado de este ilustre colegio. Doña María Victoria Granda Rodríguez, apadrinada por doña Lucía Martínez de Marigorta Menéndez. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda la madrina a revestir con la toga a su ahijada. Puede tomar asiento como letrada de este ilustre colegio. Doña Carmen Roiz López Cancio, apadrinada por doña Verónica Cofiño García y doña Victoria Bailina González Álvarez Silvosa. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda la madrina a revestir con la toga a su ahijada. Puede tomar asiento como letrada de este ilustre colegio. Doña Verónica Esther Alperi Fernández, apadrinada por don Héctor Enrique Sarceda Mendo. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda el padrino a revestir con la toga a su ahijada. Puede tomar asiento como letrada de este ilustre colegio. Don Guzmán Quesada Fernández, apadrinado por don Jesús Quesada Canga. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos General de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Adrián Pérez Suárez, apadrinado por don Carlos Suárez Peinado.
Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Puede tomar asiento como letrado de este ilustre colegio. Doña Alejandra Díaz Rocha, apadrinada por don Eduardo Escandón Valvidares. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico y ejercer la profesión de abogada con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda el padrino a revestir con la toga a su ahijada. Puede tomar asiento como letrada de este ilustre colegio. Don Jesús Méndez González, apadrinado por don Luis Antonio Zaragoza Campoamor. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que lo regulan. Proceda el padrino a revestir con la toga a su ahijado. Tome asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Carlos María Antuña Suárez, apadrinado por doña Olga Teresa Blanco Rozada. Prometo, por mi conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía Española y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como del resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda la madrina a revestir con la toga a su ahijado. Puede tomar asiento como letrado de este ilustre colegio. Don Javier Mateo García, apadrinado por doña Lara Pellitero Maraña. Juro guardar y hacer guardar la Constitución y lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Abogacía del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, así como el resto del ordenamiento jurídico, y ejercer la profesión de abogado con fidelidad a las normas deontológicas que la regulan. Proceda la madrina a revestir con la toga a su ahijado. Puede tomar asiento como letrado de este ilustre colegio. Ilustrísimo señor presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, ilustrísima señora teniente fiscal, ilustrísima señora viceconsejera de Justicia, queridos compañeros decanos honoríficos, queridos compañeros de Junta, buenos días a todos y bienvenidos, muy especialmente a los jurandos, al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Del magisterio de don Eduardo Serrano Alonso, eminente como catedrático de Derecho Civil y como magistrado, recuerdo la enseñanza del amor a la obligación y, más concretamente, a las propias obligaciones. Para cualquier jurista,
la obligación no es otra cosa que lo que proclama el artículo 1088 del Código Civil, conforme al cual toda obligación consiste en dar, en hacer o en no hacer alguna cosa. Esto es, en un deber de prestación positiva, dar o hacer, o negativa, abstenerse de hacer algo. El amor a las propias obligaciones, explicaba el profesor Serrano, no encuentra su razón de ser en el concepto de obligación, sino en el adjetivo que la califica como propia. Amamos nuestros deberes no en cuanto tales deberes, sino en tanto son propiamente nuestros y debemos sentir la vocación de amar lo nuestro, en la línea que apunta la tradición cristiana, en la que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Ello supone, en puridad, que debemos amarnos a nosotros mismos para poder observar con los demás esa misma regla amorosa. Y ahí está la clave del amor a la obligación que proclamaba el profesor Serrano. Al amarnos a nosotros mismos, amamos todo lo nuestro, y entre lo nuestro se encuentran nuestras obligaciones. Ante vosotros, hace unos instantes, nerviosos, jurandos o promitentes, y ahora ya, queridos compañeros, se abre un mundo nuevo de obligaciones, muchas de las cuales están enunciadas en el Estatuto General de la Abogacía. La obligación de guardar secreto profesional, la obligación de guardar las normas deontológicas que rigen la profesión, la de cumplir con la máxima diligencia la misión de asesoramiento o defensa que se os encomiende por los clientes, informándoles sobre la viabilidad de los asuntos que se os confíen, la de informarles sobre su estado de tramitación y, muy señaladamente, la de intervenir ante los tribunales de justicia adecuando vuestra conducta a la buena fe, a la prudencia y a la lealtad, respetando a dichos órganos y a los compañeros que defiendan a las demás partes, sin olvidar la obligación de vestir toga y, recordadlo como muy importante, adecuar la indumentaria a la dignidad de la función del abogado. Mas dejadme que olvide por un instante las obligaciones que impone la ley, que debéis amar por resultar de vuestra incumbencia y, por lo tanto, por ser genuinamente vuestras, para centrarme en la que considero más importante de todas, la de la perfección, que en su vertiente de perfección moral, dice el filósofo Javier Gomá, se concreta en la ejemplaridad, por cuanto la ambición de producir con la propia vida una imagen ejemplar y luminosa, digna de perdurar muchos años después de la muerte en la memoria de los hombres, lejos de ser un privilegio de una minoría, interpela a todos sin excepción, universalmente. La ejemplaridad, dice este mismo autor, señala lo normal, no lo normal en un sentido estadístico, sinónimo de lo que ocurre con mayor frecuencia en el mundo, sino todo lo reconocido generalmente en una sociedad como bueno, verdadero, bello y justo. Así pues, vuestra ejecutoria personal y profesional debe ser ejemplar y convertirse en una búsqueda permanente de la bondad, de la verdad, de la belleza y de la justicia, teniendo muy presente, a propósito de la justicia, que no seréis el corazón de vuestros clientes y sí su cabeza. Lo explicó muy bien otro universitario destacado, el profesor Calsamiglia, quien dejó afirmado que el jurista tiene la conciencia dividida, porque cuando trabaja como jurista debe olvidarse de su opinión personal. Se considera subordinado a la ley y sostiene que los valores que defiende el ordenamiento jurídico deben prevalecer sobre su conciencia personal. La dogmática exige la abdicación valorativa de sus opiniones subjetivas. De este modo, que vuestras convicciones personales no os cieguen y que vuestra única referencia sean la ley, la jurisprudencia y el estudio de ambas. Pero hoy es también un día para dar consejos, para contar historias y, cómo no, quienes me han escuchado en alguna ocasión ya lo saben, para recomendar un libro. Vaya primero el consejo, in situ en el principio de Quine y Davidson,
asume siempre la mejor interpretación de las acciones de tus interlocutores. Tal vez te equivoques, pero serás caminante firme en la búsqueda de la bondad, de la verdad, de la belleza y de la justicia. Después del consejo, la historia, a la que le falta un abogado y que es, como en otras ocasiones, tomada de un relato de don Álvaro Cunqueiro. El caso es que en Bretaña, un de Kermuel, llamado Herve, dio muerte a su mujer porque la encontró en un jardín con un músico. La justicia de Rennes lo condenó a peregrinar a Santiago, y Herve hizo el camino, descalzo, con sombrero de paja y por toda vestimenta una camisa, que la llevaba sujeta a la cintura con las trenzas de la mujer muerta. Al pasar un puente se cruzó con el rey de León, quien le pidió que le contase su historia. Al rey de León no le pareció decente la escasa ropa de Herve de Kermoel, y como éste insistiese en no meterse unas calzas largas y ponerse un culote, el rey de León le pidió a su mujer unas faldas suyas, y Herve se las vistió, dando las gracias a su Alteza por tanta generosidad. Y con faldas y sin temor a las risas llegó a Santiago, donde pidió humildemente perdón por sus pecados. Así es muchas veces la justicia, tan alejada de la realidad como incomprensible en la sanción de las faltas más graves. No os desaniméis, porque a los jueces les corresponde trabajar en la segunda profesión jurídica con mayor dificultad de cuantas existen, tras la abogacía, que es sin duda la más dura y difícil. Y aun animados de la mejor de las intenciones, pueden errar, como también erramos nosotros los abogados. Así las cosas, aun cuando estiméis que yerran, mostradles siempre vuestro mayor respeto. Pensad que también muchas veces es así la vida, que viste el arrepentimiento y el perdón con ropa de mujer, como en el relato de Cunqueiro, porque lo más grande de nuestro tiempo, la gran transformación a la que asistimos, es la que merecidamente protagonizáis las mujeres, sin cuya magnífica contribución no es entendible la sociedad actual. Y por último, un libro de poesía, y también de una autora gallega, Rosalía de Castro, que escribió en las orillas del Sar los más hermosos versos de todo el siglo XIX español. Glorias hay que deslumbran, cual deslumbra el vivo resplandor de los relámpagos, y que como él se apagan en la sombra, sin dejar de su luz huella ni rastro. Yo prefiero a ese brillo de un instante la triste soledad donde batallo, y donde nunca, a perturbar mi espíritu, llega el vano rumor de los aplausos. Trabajando de manera constante en la soledad triste de Rosalía, con espíritu sereno y sin ambicionar aplausos, hallaréis la bondad, la verdad, la belleza y la justicia. Con ese mismo espíritu de trabajo sacrificado y constante, siempre en la soledad triste de Rosalía, con espíritu imperturbable y lejos de cualquier reconocimiento, alcanzaréis la cualidad perfecta de la ejemplaridad. Y entonces, recordando este día de vuestra colegiación, os sentiréis orgullosos de ser abogados. He dicho. Se levanta la sesión.